Imagina un pueblo costero en el sur de Puerto Rico, donde el sol del Caribe ilumina playas tranquilas, pero también sombras profundas de secretos y conflictos. Santa Isabel, un lugar de agricultura y comunidades unidas, se convirtió en el epicentro de una historia que marcó el bajo mundo de la isla, la de los Martínez de Santa Isabel. Esta no es solo una narración de crimen, es un vistazo al tejido social de una época turbulenta, donde lazos familiares se entretejían con el poder ilegal. Si has crecido escuchando rumores sobre pandillas que dominaban el sur, o si buscas entender cómo el narcotráfico moldeó vidas enteras, quédate conmigo. Hoy, exploramos con rigor y respeto esta crónica real, basada en hechos documentados, para honrar la memoria de quienes sufrieron y reflexionar sobre las lecciones que deja. No vas a querer pausar este video. Antes de seguir profundizando, déjame preguntarte algo rápido. ¿Desde dónde nos estás viendo hoy? ¿Estás en Santa Isabel, en Ponce, Salinas, quizás en la diáspora en Nueva York, Florida o por ahí? Déjalo en los comentarios con el pueblo o la ciudad desde donde nos acompañas. Me encanta saber de dónde viene esta comunidad y cómo esta historia resuena en diferentes lugares de la isla y fuera de ella. Ahora sí seguimos. Origen y formación de la organización. Los Martínez de Santa Isabel emergieron en un Puerto Rico de los años 70, una década marcada por desafíos económicos profundos. La isla enfrentaba un desempleo alto, con tasas que superaban el 15% en regiones rurales como el sur, donde la agricultura de caña de azúcar y otros cultivos luchaba contra la modernización y la competencia global. En este contexto, muchas familias buscaban alternativas para sobrevivir, y para algunos, el bajo mundo ofrecía una salida rápida, aunque peligrosa. Según reportes de prensa, como los de Primera Hora, los Martínez no heredaron un punto de drogas establecido, en cambio montaron su propia operación desde cero, expandiéndola con determinación. El núcleo de la organización era familiar. 6 hermanos de apellido Martínez Torres, unidos por lazos de sangre que fortalecían su lealtad mutua. De acuerdo a versiones públicas en medios locales, los miembros principales incluían a Santos Martínez Torres, conocido como Santito, quien enfrentó sentencias largas por secuestro y violaciones a la ley de armas en los 80, José Alberto Martínez, apodado Berti, uno de los fundadores clave asesinado en un operativo simulado por rivales, Epifanio Martínez Torres, llamado Fanny, vinculado a cargos de agresión y restricción a la libertad, Ramón Martínez Torres y Luis Alfredo Martínez Torres con roles activos en la cúpula, y Antonio Martínez Torres, referido como Toñín, a menudo descrito como el padrino del sur. Esta estructura familiar no era inusual en el panorama del narcotráfico puertorriqueño. Informes de la Administración Federal Antidrogas destacan que organizaciones como esta se definían por nexos sanguíneos, donde padres, hijos y tíos heredaban operaciones similar a como se menciona en el artículo de Primera Hora del 12 de diciembre de 2011. En el caso de los Martínez, comenzaron con un perfil bajo en los 70, operando en el barrio Ollas de Santa Isabel, un sector rural con acceso a carreteras clave como la PR 153, que facilitaba movimientos discretos. Aquí, en medio de comunidades agrícolas donde el verde de los campos contrastaba con la pobreza urbana incipiente, forjaron su base. El contexto socioeconómico jugaba un rol crucial. Puerto Rico, como territorio estadounidense, servía como puente entre América Latina y el continente norteamericano, atrayendo rutas de narcotráfico marítimas desde Colombia y Venezuela. En los 70, el aumento del contrabando de cocaína y heroína coincidió con la crisis del petróleo, que exacerbó la inflación y el desempleo en la isla. Los Martínez capitalizaron esto, expandiéndose hacia actividades como el narcotráfico y apuestas clandestinas, sin llamar inicialmente la atención de las autoridades locales, que en esa época lidiaban con recursos limitados y corrupción interna. Después de todo lo que hemos visto, ¿qué fue lo que más te llegó de esta historia? Vota en la encuesta y cuéntame en comentarios por qué. ¿Qué parte de la historia de los Martínez te impactó más? ¿La estructura familiar y lealtad entre hermanos? ¿El nivel de violencia y las guerras con rivales a ti importa? ¿La intervención federal y su caída a ver? ¿El legado en el bajo mundo puertorriqueño? ¿El impacto en las comunidades del Sureste? Recordemos que estos hermanos crecieron en un entorno donde la familia era el pilar de supervivencia. Sin embargo, sus decisiones impactaron vidas inocentes, como las de testigos y rivales que sufrieron por su ascenso. No hay documentos oficiales que detallen exactamente cómo reclutaron a sus primeros miembros, pero versiones de prensa indican que ofrecían protección y ganancias, atrayendo a locales como Antonio Goyazo Sánchez y Jorge Burgos González, quienes más tarde enfrentarían cargos junto a ellos. Expansión territorial y control del sur. A medida que los 80 avanzaban,
Los Martínez consolidaron un corredor de influencia que se extendía desde el sector Coquí en Salinas hasta comunidades en Ponce, pasando por Santa Isabel. Este territorio no era arbitrario, correspondía a un tramo costero estratégico en el sur de Puerto Rico, con acceso a playas como las de Salinas y rutas terrestres como la PR-50 y 2, conocida como la autopista Luis A. Ferré, que conectaba con el puerto de Ponce, un hub histórico para el contrabando. Según el artículo de Primera Hora, controlaron el contrabando de drogas durante años en esta zona, dominando puntos de venta en barrios y residenciales públicos como Rincón Taíno, Doctor Pila y Pedro M. Descartes. Visualicemos esto. Salinas, con su sector Coquí al este de Santa Isabel, es un área de manglares y costas ideales para desembarcos discretos de cargamentos marítimos. Hacia el oeste, Ponce, la segunda ciudad más grande de la isla, ofrecía mercados urbanos densos para la distribución. En el contexto histórico, los 80 vieron un boom en el narcotráfico caribeño, impulsado por carteles colombianos como el de Cali, que usaban Puerto Rico como trampolín hacia Estados Unidos. La DEA reportaba un aumento en organizaciones familiares, y los Martínez encajaban perfectamente, expandiéndose a pueblos limítrofes como Coamo y Juana Díaz. Aquí, el monstruo verde, un término coloquial para la marihuana de alta calidad, era común, junto a cocaína y heroína, sustancias que fluían por rutas marítimas vigiladas mínimamente por la Guardia Costera en esa era pre-9, 11. La policía puertorriqueña, en los 80, operaba con limitaciones, presupuestos ajustados y un enfoque reactivo, a menudo superada por la violencia armada. Armas comunes incluían pistolas calibre 38 y escopetas, como las usadas en atentados reportados. Los Martínez, según versiones públicas, mantenían coordinación superior a rivales, controlando no solo drogas, sino apuestas como la bolita, un juego ilegal arraigado en la cultura boricua. Este control territorial afectó comunidades. Residentes de Santa Isabel, por ejemplo, reportaban ventas forzadas de casas, aunque cientos mostraron apoyo en tribunales, posiblemente por miedo o lealtad. Humanizando, pensemos en familias como la de Rubén Reyes, cuya esposa Raquel Reyes, embarazada de 5 meses, fue asesinada en un atentado en el sector Villalba de Santa Isabel en agosto de 1986. Raquel recibió impactos en la cabeza, nariz, pómulo y pecho. Su memoria y la de su hijo no nacido merecen respeto, recordándonos el costo humano de estas expansiones. Actividades criminales y modus operandi. El giro principal de los Martínez era el narcotráfico, enfocándose en cocaína, crack, heroína y marihuana. De acuerdo a comunicados de la DEA, como el de la Operación No Man's Land en 2005, aunque no menciona directamente a los Martínez, describe operaciones similares en Santa Isabel y Ponce. Usaban viviendas para almacenar, procesar y empaquetar drogas, con lenguaje en clave para comunicaciones y cambios frecuentes de teléfonos. En los 80 y 90, su modus operandi involucraba puntos de drogas cerca de escuelas y residenciales, violando leyes federales sobre distancias mínimas de 1000 pies. Armas de fuego protegían contra rivales, con violencia contra ladrones internos. Según reportes policiales, participaban en apuestas clandestinas y bolitas, con algunos funcionarios en su bolsillo para mantener impunidad temporal. Conexiones internacionales se alegan con carteles mexicanos y colombianos, facilitando trasiego caribeño. En el contexto, Puerto Rico era ruta clave, con envíos desde Venezuela y Colombia hacia EEUU, usando barcos en puertos como San Juan. Los 90 trajeron mayor vigilancia federal, pero los Martínez operaban con lealtad familiar, complicando infiltraciones. Testigos indican que reclutaban sicarios como Orlando Rosal Soto, conocido como el Verdugo, acusado de múltiples asesinatos. Humanizando, víctimas como José Rafael Pacheco y Fernando Luis Nadal, asesinados en Ponce en 1986, dejan familias marcadas. Su madre y hermano heridos gravemente merecen mención respetuosa. No hay documento oficial confirmando corrupción específica, pero versiones públicas sugieren intimidación a autoridades locales hasta intervenciones federales. Violencia y conflictos con rivales. La reputación de los Martínez como una de las pandillas más temidas se debía a violencia extrema en disputas territoriales. En los 80, guerras con grupos como el de Felo Bonilla, Ángel Ayala y las Avispas de Ponce aceleraron su caída. Según reportes de prensa, se les atribuyen decenas de asesinatos, eliminando competencia y testigos. Un caso ilustrativo es el de United States v. Reyes Echevarría, 2003, donde un líder mandó asesinar a un traficante Martínez en Santa Isabel con 23 disparos, disfrazados de policías, aunque no confirma sea de esta pandilla. Muestra el nivel de brutalidad en la zona.
En 1986, un año sangriento, rivales mataron a miembros como Álvaro Santiago en la carretera 545, Osvaldo Rey Cora Cintrón en barriada Monserrate y otros como Pedro Garcet Maisonet, Jorge Matei Cruz, Fernando Luis Cruz Rivera, Arcelio Vargas Elisea, José A.C. Colón Santiago y Fruto León. Recordemos a Raquel Reyes y su hijo no nacido, víctimas colaterales en el atentado contra Rubén Reyes, quien sobrevivió inicialmente pero fue asesinado en noviembre de 1986 en La Barrita. También, el fiscal Israel Rivera, ejecutado en Juana Díaz en 1982 mientras jugaba dominó, investigaba a los Martínez por la muerte de un policía, Ángel Reyes Sayas. El contexto de los 80 incluía un aumento en homicidios por drogas, con policía usando unidades como investigaciones criminales, pero superada por armas automáticas y tácticas de sicarios. Existen versiones de que los Martínez contrataban matones por sueldo, como en el asesinato de Jaime Sayas en Coamo en 1988, pagando $10,000. Intervenciones policiales y arrestos iniciales. La policía estatal y federal comenzaron a cerrar el cerco en los 80. En julio de 1985, un operativo del Negociado de Investigaciones Especiales y Cuerpo de Investigaciones Criminales arrestó a líderes, imputando asesinatos, tentativas, agresiones, amenazas, secuestros y violaciones a la ley de armas. Principales acusados: Ramón Antonio Martínez Torres, Toñín, jefe, por secuestro, tentativa de asesinato, armas y agresión; Santos por tentativa, secuestro, restricción, agresión y armas; Luis Alfredo por restricción y agresión; Epifanio por lo mismo; Elí Samuel por secuestro, restricción y armas. Otros como Antonio Goyazo Sánchez, Jorge Burgos González, etc. investigaban asesinatos de Geraldo González de Jesús, Eduardo Hernández Bermúdez, Rolando Rosado Hernández, Luis Guillermo Anglero González y Ángel Collazo Salgado; secuestros de Pablo Santiago Nieves, Isaías Torres Román y Wilfredo Martínez Marrero, y el de fiscal Israel Rivera. En febrero de 1986, 8 miembros enfrentaron cargos federales por narcotráfico vinculados a cerca de 40 muertes. La policía afirmaba controlaban drogas en Coamo, Villalba, Juana Díaz, Salinas y Ponce. Contexto: los 80 vieron operativos masivos ante el alza en violencia, con FBI y DEA asumiendo jurisdicción bajo leyes RICO. Armas comunes, revólveres y escopetas, como en el secuestro de Wilfredo Vázquez Torres en 1982 en un garaje texaco. Testigos como Wilfredo Vázquez Torres, secuestrado y escapado, arriesgaron vidas. Su memoria resalta el coraje contra intimidación. Juicios y condenas en los 80. En marzo de 1986, un jurado halló culpables a Santos y Ramón por secuestro, armas y agresión, incluyendo el de Luis Rivera en 1984. El juez José Ayal Cádiz condenó a Santos a 40 años, Ramón a 10, Noel López a 24, Orlando Rosal a 5. Otro juicio en Ponce por secuestro y agresión a Ricardo Rodríguez involucró a Ramón, Santos, Jorge Luis Burgos, Antonio Collazo y Elisam Rodríguez. Tras un tiroteo en cárcel de Ponce, hiriendo a Néstor Robles, Marota, trasladaron a Río Piedras. Oso Blanco. En junio de 1986, juez federal Justo Arenas ordenó traslado a Nueva York por seguridad. Epifanio, Santos, Luis Alfredo, José Muñiz Álvarez, Elvin Pérez Soto, Héctor Burgos, Noel López Peña y Fernando Rubel González. En mayo de 1987, un jurado federal condenó por conspiración y ventas de heroína. Epifanio conspiración y 9 cargos. Santos conspiración, Luis Alfredo conspiración, Noel conspiración, Elvin conspiración y 4 cargos, Héctor conspiración y 5, Fernando conspiración. José Muñiz Álvarez se declaró culpable y testificó a cambio de acuerdo. En 1988, José Alberto Bertí, arrestado por venta de cocaína y asesinato de informante Jaime Sayas. Víctimas como Jaime Sayas, informante DEA, asesinado por testificar. Su familia merece respeto por el sacrificio. Contexto: juicios federales en los 80 usaban grabaciones encubiertas, en una era donde la isla veía paralelismos con narcoestados, aunque Janner de DEA negaba que Puerto Rico lo fuera. Caída progresiva y muertes en prisión. La desarticulación de los Martínez de Santa Isabel se consolidó a través de una combinación letal de guerras internas en el bajo mundo y la presión sostenida de las autoridades federales durante los años 80 y 90.
Según el artículo de Primera Hora del 12 de diciembre de 2011, la banda logró ser desarticulada por intervenciones federales involucrando no solo a la Policía de Puerto Rico, sino principalmente a agencias como la DEA y el Departamento de Justicia Federal. Este desenlace marcó el fin de una organización que durante años había operado con relativa impunidad en el sur de la isla. De acuerdo a versiones públicas en prensa local, el cabecilla de la pandilla y otro de los hermanos murieron mientras cumplían condena en prisión. Un tercer hermano, según las mismas fuentes, fue asesinado poco después de obtener su libertad. No existen detalles públicos precisos sobre las fechas exactas de estas muertes, ni sobre los nombres específicos de los hermanos afectados en cada caso, lo que deja un velo de incertidumbre en el final individual de cada uno. El contexto de los años 90 en Puerto Rico muestra un incremento en la vigilancia federal sobre el narcotráfico, con operativos que apuntaban directamente a organizaciones violentas en zonas como Santa Isabel y Ponce. Aunque no hay documento oficial que vincule explícitamente operaciones como la de 1996 o la No Man's Land de 2005 con los Martínez, sus actividades control de puntos de drogas, violencia extrema y estructura familiar encajan perfectamente en el perfil de los grupos objetivo de esas iniciativas. La operación No Man's Land, por ejemplo, describía organizaciones que usaban múltiples puntos de venta, almacenamiento en viviendas y protección armada, características que coinciden con el modus operandi inferido para los Martínez. En paralelo, las guerras con rivales aceleraron esta caída. Reportes policiales de la época indican que facciones opuestas, incluyendo alianzas formadas por figuras como el Gordo y el Mellao, contrataron sicarios para eliminar miembros restantes de la pandilla. Estas disputas territoriales dejaron víctimas colaterales, como familiares inocentes, y debilitaron la estructura hasta hacerla vulnerable a los golpes federales. Según datos del Buró Federal de Prisiones citados en fuentes accesibles hasta fechas recientes, Ramón Martínez Torres, alias Toñín, permaneció encarcelado en una prisión federal hasta el año 2001, mientras que Santos Martínez Torres lo estuvo hasta 2014. Existen versiones no corroboradas con fuentes de entero crédito que sugieren que tanto Berti, José Alberto Martínez Torres, como Toñín pudieron haber sido traicionados y asesinados por órdenes internas de líderes emergentes dentro de la propia organización. Una vez que algunos miembros salieron de prisión, estas versiones circulan en narraciones orales del bajo mundo, pero carecen de respaldo documental público. Recordemos que detrás de cada condena y cada muerte había familias enteras afectadas, tanto las de los involucrados como las de las víctimas previas. La memoria de quienes perdieron la vida en prisión o al recuperar la libertad nos recuerda el alto costo personal de estas trayectorias criminales. Muchos de ustedes que nos ven son de la generación que vivió o escuchó de cerca estos años en el sur. Si eres de Santa Isabel, Salinas, Coamo, Juana Díaz, Ponce o pueblos cercanos, si conociste a alguien relacionado, si escuchaste anécdotas de primera mano o tienes datos que puedan complementar lo que hemos contado aquí, este es el momento de compartirlo. Déjalo abajo en los comentarios. Esta comunidad es de todos y entre todos podemos reconstruir mejor el pasado. Legado y contexto en el bajo mundo puertorriqueño. Los Martínez de Santa Isabel permanecen en la memoria colectiva del bajo mundo puertorriqueño como el ejemplo clásico de la vieja escuela del narcotráfico local, una estructura cerrada basada en lazos de sangre, con lealtad absoluta entre hermanos y un control férreo sobre su territorio natal. En la cultura popular de la isla se les describe como una cosa nostra jíbara o mafia criolla, diferenciándose de pandillas formadas por amigos o vecinos por su núcleo estrictamente familiar compuesto por los hermanos Martínez Torres. Su historia ha trascendido a documentales en plataformas como YouTube y podcasts de True Crime, donde se les presenta como una de las organizaciones más notorias y temidas del sur. Este legado refleja cómo en comunidades rurales y costeras como Santa Isabel, una familia unida podía imponerse durante años en un entorno donde la pobreza y la falta de oportunidades facilitaban el ingreso al narcotráfico. En el artículo de Primera Hora de 2011, se utilizan explícitamente como paradigma de las organizaciones criminales definidas por nexos sanguíneos, un fenómeno que la DEA destacaba como creciente en Puerto Rico. A diferencia de casos donde puntos de drogas se heredan de padres a hijos o tíos a sobrinos, como el operativo en La Perla, donde se identificaron hasta 3 generaciones involucradas, los Martínez construyeron su operación desde cero, sin heredar un negocio establecido, lo que resalta su capacidad para expandirse rápidamente. Este patrón familiar complicaba las investigaciones. Los lazos de sangre generaban lealtad más estrecha, dificultando infiltraciones y testimonios. Al mismo tiempo facilitaba la identificación de miembros por parte de las autoridades. Pedro J. Janner, director interino de la DEA en esa época, señalaba que estas familias se mantenían principalmente del narcotráfico, heredando contactos y conocimientos generación tras generación.
Hasta la década de 2020, su nombre sigue evocando el poder que una pandilla local pudo alcanzar en el sur antes de la intensificación federal. Su recuerdo sirve como referencia cuando se habla de violencia extrema ligada a disputas por puntos de venta en barrios y residenciales públicos del área. Pensemos en las comunidades de Santa Isabel, Salinas y Ponce que vivieron bajo la sombra de este control. Las familias de víctimas como Geraldo González de Jesús, Eduardo Hernández Bermúdez, Rolando Rosado Hernández, Luis Guillermo Anglero González y Ángel Collazo Salgado cargan con un dolor que trasciende décadas, mereciendo respeto y reconocimiento por su pérdida. Conexiones con otras mafias y evolución. Aunque los Martínez de Santa Isabel operaban principalmente en el sur de la isla con un enfoque local y familiar, el contexto más amplio del narcotráfico puertorriqueño los sitúa dentro de un ecosistema criminal que incluía estructuras más amplias y conexiones internacionales. Fuentes describen una supuesta Puerto Rican Mob o mafia puertorriqueña compuesta por 6 familias criminales, entre ellas la Martínez Familia, también conocida como Estrella Family, fundada en los años 80 por Quitoni Martínez en la costa noroeste, específicamente en Aguada, con influencia en San Juan, Aguadilla, Añasco e Isabela. Esta Martínez familia, distinta en ubicación y alcance de los Martínez de Santa Isabel, se caracterizaba por una organización jerárquica formal con rangos como el Gran, el Copa Segundo, al mando, el Contador, el Castahombres, Hechos, Soldados y niveles inferiores como Hombrecitos. Sus actividades abarcaban narcotráfico, extorsión, préstamos usureros, tráfico de armas y lavado de dinero, con alianzas reportadas con el Cartel de Cali, Nietas, Latin Kings y otros grupos. Según descripciones disponibles, esta familia creció rápidamente en los 80, reclutando miembros y estableciendo rutas marítimas desde el puerto de San Juan hacia Estados Unidos, Europa y América Latina. Reportes alegan ingresos millonarios anuales, inversiones en negocios legítimos y hasta donaciones a caridades, aunque muchas de estas cifras provienen de versiones no oficiales. La evolución incluyó conflictos con carteles mexicanos como el del Golfo y arrestos masivos como el de 2012 relacionado con contrabando de cocaína a través del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Quitoni Martínez, fundador, habría fallecido en 2013 de cáncer pulmonar, dejando un supuesto legado dividido entre familiares, aunque versiones contradicen la magnitud de su fortuna final. Aunque no hay evidencia directa que conecte a los Martínez de Santa Isabel con esta Martínez familia del noroeste, ambos ilustran el patrón común de organizaciones basadas en apellidos y lazos sanguíneos en diferentes regiones de la isla. Los del sur permanecieron más locales y familiares cerrados, mientras que la versión noroeste adoptó una estructura más corporativa con expansión internacional. Casos como el de la familia Quiñones, mencionada en reportes de 2007, o víctimas de disputas internas. Sus historias resaltan el impacto humano más allá de las estructuras criminales. Impacto social. La trayectoria de los Martínez de Santa Isabel ofrece una ventana al complejo entramado social que permitió el florecimiento y eventual caída de organizaciones familiares en el narcotráfico puertorriqueño. En un Puerto Rico donde el Caribe Sur servía como corredor marítimo clave para cocaína y heroína desde Sudamérica, municipios agrícolas y costeros como Santa Isabel se convirtieron en focos de actividad ilegal, agravados por desempleo, crisis económicas y limitada presencia estatal en comunidades rurales. El fenómeno de puntos de drogas heredados familiarmente, ejemplificado por los Martínez, muestra cómo el negocio ilegal se convertía en sustento generacional para algunas familias, mientras destruía el tejido comunitario de barrios enteros. Residenciales públicos y sectores como Coquí en Salinas o comunidades en Ponce vivieron bajo la amenaza constante de disputas territoriales. Hoy las lecciones persisten. Intervenciones federales lograron desarticular estructuras como esta, pero el legado de violencia y pérdida permanece en la memoria colectiva. Historias como esta nos invitan a reflexionar sobre las raíces socioeconómicas del crimen y la importancia de alternativas comunitarias. Honremos la memoria de todas las víctimas nombradas en reportes, desde Raquel Reyes y su hijo no nacido, hasta el fiscal Israel Rivera, Jaime Sayas y los numerosos residentes caídos en cruzadas territoriales. Sus familias merecen respeto eterno por el dolor sufrido. Gracias de corazón por haber acompañado esta narración de un capítulo real del bajo mundo puertorriqueño. Su tiempo y atención significan mucho para este canal. Si algo de esta historia resonó contigo o te hizo reflexionar, déjame saber en los comentarios qué detalle te impactó más. Ya casi terminamos, pero antes de irme, quiero saber qué historia del bajo mundo puertorriqueño les gustaría que contáramos en la próxima entrega. Otro caso del sur, algo del área metro, una figura específica, una guerra de puntos que marcó época.
déjenme sus sugerencias en los comentarios. Las leo todas y muchas veces la próxima historia sale de ahí, de lo que ustedes piden. Si el video de hoy te gustó y quieres seguir acompañándonos en este recorrido por las calles boricuas, suscríbete y activa la campanita. Gracias por estar aquí, nos vemos en la próxima.